Estamos aquí con don Diego Bonil, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, para conversar cuáles han sido los impactos principales que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la industria de ese país. Don Diego, quería partir preguntándole cómo evalúa usted el impacto real que ha tenido la crisis en la construcción del Uruguay. Bien, acá los primeros casos del COVID-19 se dieron el día 13 de marzo, el viernes 13 de marzo. De inmediato el gobierno nacional reaccionó en forma muy rápida, tomando algunas medidas bien contundentes, fundamentalmente dos: prohibir todo tipo de espectáculos públicos, por un lado, y por otro lado, suspender completamente las clases en todos los niveles de la enseñanza. Esas fueron las dos medidas fuertes que tomó el gobierno. Uruguay fue uno de los países que no ha entrado en cuarentena obligatoria y además de esas dos medidas, en realidad lo demás fueron exhortaciones a que la gente permaneciera en su casa, al teletrabajo, a todo lo que fuese posible evitar la circulación de personas en la vía pública. En ese sentido, en la construcción en particular, lo que hicimos fue un convenio, que fue una cosa que resolvimos. En Uruguay la construcción tiene una tradición de negociación colectiva muy fuerte desde hace muchos años. Cuando digo negociación colectiva me refiero a negociación entre trabajadores, empresarios y también el gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces logramos hacer un convenio en el que se acordó una licencia especial que comenzó el 24 de marzo y transcurrió hasta el 5 de abril, casi 2 semanas, casi, 24 de marzo, sí. Y que ahí se le sumó la licencia anual reglamentaria que ya estaba pactada para la Semana de Santa, es decir, la que iba desde el lunes 6 de abril hasta el 12 de abril. Así que en total tuvimos una interrupción de la industria de la construcción de casi 3 semanas, 2 por licencia especial y una por licencia reglamentaria. Retomamos la actividad el lunes 13 de abril, es decir que si no tenemos en cuenta esa semana de licencia reglamentaria, la paralización duró casi 2 semanas y ese fue el impacto que tuvimos en la actividad. Naturalmente que es un impacto fuerte, 2 semanas de paralización absoluta, pero el lunes 13 de abril retomamos y retomamos hasta ahora con un nivel de actividad bastante parecido a lo normal, así que podríamos decir que el impacto quedó acotado a ese periodo. ¿Y esta paralización fue transversal para cualquier tipo de obra o hubo alguna obra de construcción que tuviese alguna licencia para continuar? No, la paralización fue general. Naturalmente que hubo algunas solicitudes de excepción menores, como, bueno, en algunos servicios que son de extrema necesidad, no sé, de mantenimiento de sistemas de bombeo o conexiones o reposición de conexiones en caso de cortes, algunos servicios, algunas cosas muy excepcionales. Pero en general la industria en su totalidad se paralizó, tanto las obras más pequeñas como aquellas obras más grandes o emblemáticas. ¿Qué sucede con hoy en día? Luego de esta paralización se ha retomado la normalidad, pero ¿qué medidas son las que se están tomando para evitar cualquier tipo de contagión? Bueno, para la vuelta a la actividad también hicimos un acuerdo, parte de esa negociación colectiva que decía, con un protocolo bastante estricto que acordamos, que recoge muchas de las prácticas que se hicieron en los países que han sido más exitosos en el combate a la pandemia, desde el distanciamiento social, las medidas de higiene, el uso de tapaboca para todos los trabajadores, el control de temperatura, evitar todas las aglomeraciones. En aquellos casos que las obras son con campamento, donde los trabajadores pernoctan, bueno, algunas medidas excepcionales para que no haya condiciones de demasiados trabajadores juntos. Lo mismo cuando los trabajadores son trasladados desde los campamentos hasta las obras, que los vehículos vayan a mitad de capacidad para justamente mantener ese distanciamiento. Una serie de medidas de prevención, de cuidado, muy estrictas y que en general se han cumplido
cabalmente, tanto por parte de empresarios como por parte de trabajadores, porque de este problema salimos entre todos, salimos todos juntos, hay una corresponsabilidad, y la verdad que habiendo transcurrido algo más de 2 semanas de la vuelta, estamos muy conformes con cómo se ha aplicado este protocolo y se ha venido cumpliendo. Perfecto. El sector construcción, disculpen, ¿iba a decir algo más? No, no, está bien. El sector construcción aporta alrededor del 10% del PIB de Uruguay, ¿verdad? Correcto. ¿Va a haber algún impacto económico en este porcentaje de aporte? Sí, ahora, dada la realidad de que la economía en general se ha resentido, digamos, el Producto Interno Bruto del Uruguay va a caer este año, como en todos los países, producto de la pandemia, y entiendo que la construcción, más allá de esta paralización que tuvimos, seguramente mantenga la actividad el resto del año. Entonces, eso hace pensar que en un Producto Bruto menor, quizá la construcción incida más del 10%, que es lo que venía incidiendo en estos últimos años, porque va a ser una de las actividades que va a mantenerse productiva, creo yo, todo el año. Perfecto. Y en términos de inversiones, ¿esta crisis podría traer algún tipo de impacto en el nivel de inversiones del sector? Bueno, nosotros teníamos para este año dos inversiones muy importantes proyectadas y que se van a cumplir. Una es la tercera planta de celulosa de UPM, que continúa adelante con su proyecto de inversión y va a ir adquiriendo cada vez más fuerza la obra en sí, que recién la parte de la obra civil en la planta recién está comenzando, están los primeros trabajos. Así que es una inversión privada la más importante en la historia del Uruguay, que se va a concretar, que va a seguir adelante, que sufrió la paralización esta de la licencia especial, pero que ya ha vuelto a la actividad y que creemos que esa inversión, esa inversión se mantendrá como estaba previsto. Por otro lado, también hay una serie de proyectos de participación público-privadas, el Ferrocarril Central, que es una obra ligada a UPM, porque es un ferrocarril que va a ser fundamental para el abastecimiento y de la planta y después también sacar el producto terminado de la celulosa al puerto de Montevideo. Ese Ferrocarril Central es una obra de participación público-privada del orden de los $1.000 millones de inversión. También hay varios contratos de vialidad por este mismo mecanismo y un par de contratos de obras educativas por este mismo mecanismo. Y esos son todas obras que están financiadas y que van a seguir adelante. Así que por ese lado, esas inversiones que eran algo importante para la actividad en el 2020 se mantienen. Obviamente que no sabemos qué va a pasar con otro tipo de inversiones, como puede ser la vivienda. De hecho, al volver a la actividad han habido algunos proyectos que estaban en curso y que han sufrido una paralización o un enlentecimiento por decisión de los inversores, porque indudablemente la situación económica mundial afecta a estos desarrollos. Y bueno, por un lado tenemos esas situaciones y por otro lado no sabemos cuál va a ser el dinamismo de nuevas inversiones. El gobierno ha tomado algunas medidas para favorecer las inversiones en vivienda, las inversiones privadas, pero no sabemos cuál va a ser el dinamismo que pueda tener todavía muy pronto para hacer alguna proyección. Asimismo, estamos esperando cuáles son las decisiones del gobierno en el presupuesto nacional en cuanto a las inversiones públicas en infraestructura y demás, que es otro motor muy importante de la actividad. Por lo tanto, hay algunas confirmaciones, que fueron las que dije, de UPM, los proyectos de participación público-privada, y algunas incertidumbres que todavía necesitamos despejar. ¿Está la Cámara con el gobierno para ver cómo poder seguir adelante sin mayor inconveniente? Sí, esa es nuestra vocación, el desarrollo sustentable de la industria de construcción, y naturalmente que en eso hay un intercambio permanente con el gobierno. Como les decía también, la pandemia lleva apenas 45 días en nuestro país y todavía hay muchas cosas que se van a ir definiendo en las próximas semanas. El presupuesto nacional debe ser presentado a la legislatura el 30 de junio, así que en los próximos 60 días vamos a tener una tarea ardua de tratar de colaborar e de incidir en la elaboración de esos planes para que la infraestructura
ayude a la reactivación económica y a la generación de empleo tan necesario en esta situación. Perfecto. Y por último, don Diego, con respecto a las negociaciones que ustedes tienen siempre, estas son con SUNAC sobre todo, ¿verdad? Con el sindicato. SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, SUNCA. Perfecto. ¿Ellos están bien alineados con ustedes como Cámara en las acciones a seguir? Bueno, relativamente, digamos, como yo decía, teníamos una tradición de negociación muy fuerte, eso hace que siempre llegamos a acuerdos, pero por ejemplo, esta salida del 13 de abril que implicó la vuelta a la actividad de la construcción y que la acordamos mediante un protocolo de prevención y cuidado de la salud, en realidad el ZUNCA estaba pidiendo cuarentena obligatoria, nosotros estábamos pidiendo la vuelta a la actividad. Finalmente se volvió a la actividad con este protocolo, pero las posturas eran encontradas. Es decir, tenemos una tradición de negociación, tenemos una tradición de llegar a acuerdos, pero no quiere decir que compartamos las mismas ideas o que estemos alineados. Perfecto. Bueno, don Diego, yo le agradezco muchísimo su tiempo por compartir con nosotros qué es lo que está sucediendo en Uruguay y desearle la mejor de las suertes. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y creo que todos tenemos que compartir los aciertos y los errores que cometemos en este proceso porque es nuevo para todos y que todos debemos ayudarnos para salir adelante. Que así sea. Muchas gracias.